Bienvenidos a Conspirafobia. Denominamos a este término al miedo a que una conspiración pueda ser verdad. ¿Y si son los conspiranoicos los que tienen razón y en cambio su televisión, su político de confianza o el que no es de tanta confianza son los que mienten? ¿Y si ha sido su maestro, su médico de cabecera, el que no le cuenta al menos toda la verdad? Esto es Conspirafobia, comenzamos. Y hoy con un tema apasionante, los Illuminati. ¿Han escuchado este término? ¿Saben de qué va? ¿Es Pedro Sánchez un Illuminati? ¿Maneja los Illuminatis a Pedro Sánchez? ¿Siguen teniendo alguna posibilidad de alcanzar el poder? ¿Siguen manejando los hilos o son del pasado? Ya son un cuento de calleja. Vamos a hablarlo con todo un experto, profesor, escritor. Don José Manjón, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, muy bien. Encantado de estar contigo. Eh, si le digo Illuminati, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Hombre, pues una secta, una cofradía pseudo semimasónica derivada de la masonería que tuvo un cierto protagonismo en la década anterior a la Revolución Francesa, Si hablamos pero de la poco década más. anterior a la Revolución Francesa, decimos que ahora poco tienen que cortar, que pinchar, o realmente siguen teniendo alguna utilidad, algún punto en el cual tocan y tienen poder. Vamos a ver, los Illuminati desaparecieron hace 230 y tantos años. Y además, vamos a ver, si miramos los datos sociológicos de los Illuminati fueron disueltos por el elector de Baviera y los miembros de la secta fueron, bueno, más o menos catalogados, ¿no? La mayor parte de ellos eran nobles, funcionarios y clérigos, es decir, gente muy poco revolucionaria por naturaleza. Y era una especie de cofradía masónica relativamente, un poquito más radical, un poquito más ilustrada que la masonería del 18, que no es igual que la del 19 y que la del 20. Recordemos que la masonería en el siglo XVIII era una forma de sociabilidad que permitía que gente de la nobleza pudiera contactar con gente, con comerciantes, con personas a las que normalmente no podían tratar. La, la masonería fue ¿cómo lo diría yo? Muy fomentada, por ejemplo, por la Casa de Austria. El emperador Carlos de Lorena, el marido de María Teresa, y las hijas, por ejemplo, el emperador José y las hijas, por ejemplo, María Carolina de Habsburgo, que se casó con Fernando IV de Nápoles, eran grandes masonas, en el sentido no de que fueran descreídas ni de que tuvieran todo tipo de conspiranoias que solamente les podían perjudicar, sino en el sentido de que era una asociación, digamos, que permitía, mediante obras de tipo filantrópico y una sociabilidad muy amplia, conectar a sectores sociales que por la vida cortesana de la época estaban completamente desconectados. Y bueno, esa masonería además fue barrida por la Revolución Francesa. Los masones aristocráticos del siglo XVIII fueron barridos completamente por la Revolución Francesa. Incluso el gran maestre de la orden en Francia, el Luis Felipe Igualdad, pues fue decapitado por los jacobinos. Es decir, que eh, a partir de entonces surge una nueva masonería que es la masonería burguesa del Gran Oriente francés, etcétera, fomentada por Napoleón, pero recordemos que la Revolución Francesa prohíbe las sociedades secretas. Pero en una sociedad democrática no puede haber sociedades secretas, cosa que es bastante lógica. Entonces, bueno, todo eso ha sido muy mitificado. Cuanto más estudiamos la masonería del siglo XVIII, más vemos que es una sociedad, por decirlo así, de sociabilidad interestamental y que, bueno, tenía unos ideales ilustrados que permitían, por ejemplo, en Inglaterra que católicos, calvinistas, protestantes, cuáqueros pudieran convivir en un espacio común porque se hacía abstracción de las ideas religiosas. Por eso, la Iglesia Católica la prohíbe en 1738. La prohibición de la Iglesia Católica tiene como causa
recordemos que la masonería la traen a Europa en el siglo XVIII los exiliados jacobitas, la traen los irlandeses y escoceses que, acostumbrados a ese tipo de sociabilidad en las Islas Británicas, lo traen, que además les sirve a ellos de ayuda mutua en el destierro, en Francia, en España, en otros sitios. Y bueno, evidentemente, entre los jacobitas había protestantes y había católicos. La forma de que tuvieran un espacio social común de ayuda mutua, pues era aquella francmasonería en la cual, bueno, pues los Estuardo, especialmente Carlos Eduardo Estuardo, pues se encontraron un modo de vida, que era pues vender a buen precio supuestos grados y supuestas iniciaciones. Pues para la casa de Estuardo, la iniciación masónica también fue un negocio, también se sacaban fondos de allí, iniciando a la gente y dando unos grados extraordinarios que pagaban por mucho dinero. Por ejemplo, el abuelo de Robespierre le pagó al príncipe Carlos Eduardo los grados de la masonería, bueno, pues para lucir socialmente. Entonces, bueno, la masonería del 18, como estoy quizá alargando mal decir, es una sociedad despolitizada en la cual poco a poco se extienden los ideales ilustrados. Pero los ideales ilustrados permeaban a prácticamente toda la clase alta europea del siglo XVIII, incluso en España. Entonces, tampoco era una exclusiva masónica el tema de la ilustración. La ilustración estaba extendida en muchísimos más ámbitos aparte de la masonería. Claro. Y los Illuminati son una facción muy militante de la ilustración que se aparta del curso común de la masonería para intentar crear una especie de organización de élite que pudiera dirigir la vida de Alemania. El problema es que esa asociación tenía mucha gente que hablaba, mucha gente que contaba cosas, y al final la Iglesia lo denunció, el elector de Baviera intervino y fue disuelta. Y bueno, era de un radicalismo ilustrado, pero tampoco al estilo de Robespierre o de la Revolución Francesa. Digamos que era pues un enciclopedismo duro. Y bueno, gente tan conservadora como el duque Fernando de Brunswick, que es el que interviene, el que manda el ejército de la coalición de los príncipes contra la revolución en 1793, Fernando de Brunswick era un Illuminati y murió luchando contra la revolución francesa. Goethe estuvo relacionado con los Illuminati, que era un gran conservador, y no digamos ya Herder. Entonces, bueno, esto ha sido muy mitificado. Claro. Y bueno, pues ha servido para justificar todo tipo de, digamos, fantasías delirantes de tipo conspiranoico. Pero la trayectoria de los Illuminati acaba a principios de la década de 1780. La orden no se puede volver a reconstruir porque además los que la formaban era gente de orden que pilló miedo y por lo tanto se olvidó del tema. Y lo que ha habido ha sido recreaciones posteriores, pero muy de chicha y nabo, o sea, nada serio. Y cuando Franco hablaba de esa, bueno, pues ese contubernio judeo-masónico, cuando introducía ese elemento en la ecuación del contubernio, tenía razón, hablaba desde el conocimiento, su hermano se dice que era masón, o realmente estaba fuera de toda lógica, era simplemente una asustaviejas. Mitad y mitad. O sea, la masonería inglesa y la masonería americana forman un extraordinario poder. Recordemos que, por ejemplo, el propio Franco fue un masón de grado 33 bueno, perdón, bueno, sí, empezó como un masón de grado 33 como era Truman, que él empezó a exigir medidas para la libertad religiosa en España. Entonces Franco sabía que la masonería la masonería en Estados Unidos es un poder, no es un poder omnipotente, pero sí es un poder importante y es un grupo de presión. Y muchos importantes políticos americanos han sido, como Truman es el ejemplo clásico, han sido grandes jerarcas masónicos. Pero, por ejemplo, en Inglaterra la masonería está ligada a la corona. Desde que se fundó la masonería en el siglo XVII en Escocia por la dinastía de Estuardo, hasta que se refundó en 1717 con la nueva constitución masónica, eh, todos los eh, todos los cultos masónicos ingleses han estado ligados a la monarquía. Y los reyes, hasta el rey Carlos III, que se no va a serlo, pero todos los miembros varones de la Casa Real Inglesa normalmente eran masones. Y los duques y grandes pares del reino de Gran Bretaña en buena medida también lo eran.
y la masonería, sin duda alguna, fue un instrumento de extensión de la influencia británica, eso sin duda. Ahora, que estuvieran activamente conspirando, eh, según y cómo. O sea, lo que llamamos técnicamente una conspiración es una cosa muy breve en el tiempo. Es decir, una conspiración no puede durar como mucho más allá de unos meses, porque a medida que la conspiración se extiende, la gente que participa en ella va aumentando y se va sabiendo. Y cuanto más se sabe que una conspiración está en curso, pues menos efectiva es esa conspiración. Pero que la conspiración funcione, tiene que ser reservada. Entonces, hablar de una conspiración general es absurdo, porque nadie puede estar conspirando 2 siglos. Primero, porque la gente se muere. Y en segundo lugar, porque sería pues, el secreto de Polichinela, lo que todo el mundo sabe. Entonces, lo que puede haber es ciertas organizaciones que favorecen ciertas tendencias, pero eso no solamente son los masones, pueden ser los jesuitas, el Opus Dei, yo qué sé, una peña de Los Real Madrid, legionarios de Cristo. lo de cualquier, sí, el yunque, lo que quieras. Cualquier cosa puede organizar un grupo que tenga un programa ideológico que intente agrupar a una élite, normalmente de gente solvente y poderosa, pero eso es muy limitado. O sea, la historia funciona por fuerzas que superan las meramente humanas. O sea, los hombres actuamos en la historia, normalmente nos limitamos a padecerla, y recordemos que mucha gente que desencadena fuerzas históricas luego es devorada por ellas. ¿Cuántas revoluciones han devorado sus propios hijos? O, por ejemplo, yo que sé, en agosto del año 14, cuando Guillermo II, Nicolás II, Francisco José van a la Primera Guerra Mundial, piensan que es una cosa que va a durar unas semanas. Y ya vimos cómo acabó la cosa. Entonces, no, las fuerzas importantes de la historia son incontrolables. Nadie puede controlar la historia va por su cuenta. No existen leyes históricas, los que han intentado fabricar leyes para manejar la historia han fracasado lamentablemente, y la historia es básicamente algo impredecible. A posteriori sí, a posteriori podemos hacer, somos todos muy listos. Recordemos, por ejemplo, en el año 42 se pensaba que Alemania había ganado la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo pensaba que, bueno, casi todo el mundo pensaba que los alemanes la habían ganado. Fijamos 3 años después lo que pasó. Entonces, hay que ser un tanto humildes y pensar que ninguna fuerza humana puede controlar el curso de la historia. Puede intentar aprovecharse de su rumbo o, no sé, o cambiar algún aspecto local. Pero las grandes fuerzas históricas son extrahumanas, o sea, son movimientos sociales, económicos, espirituales que van mucho más allá de lo que pueda conseguir un grupo de gente, por muy rica y muy poderosa que sea. Y Si ha no, hecho por referencia ejemplo, pues estaríamos a dominados por los Biden y su países, a los cuadrilla todavía. estados democráticos, pero y en dictaduras o en estados no democráticos no se ha movido, no ha tenido mayor poder. Se habla, por ejemplo, de la capital de Kazajistán, de Astana, la ciudad Illuminati por antonomasia. No sé si en la Unión Soviética han podido tener más poder. Ya le digo, en sociedades, en Cuba yo he podido ir caminando y ver logias de todo tipo. ¿No siguen funcionando en estos tipos de países? En la Unión Soviética, los masones eran una organización burguesa y fueron quitados en medio, pero vamos, después de la Iglesia Ortodoxa fueron ellos. O sea, no. Y recordemos además que la masonería rusa, vamos a ver, para ser masón hay que tener una posición social solvente. O sea, no hay masones obreros, no hay masones campesinos y A pesar jornaleros. de que su origen radica en la albañilería, ¿no? En Bueno, eso ese... es un mito. El origen de los masones radica en sociedades, digamos que las sociedades de albañiles, de canteros, en realidad son canteros, maestros canteros, fueron asociaciones profesionales que tenían una jerga propia. En España todavía, por ejemplo, los canteros del Valle de Trasmiera, en Santander, hablaban una lengua especial que se llamaba la pantoja. O sea, tenían una serie de rituales y de formas de entrada en la cofradía que eran, en cierta medida, iniciáticas. Pero, bueno, y en algunos casos iniciáticas no en el sentido religioso, sino que había que aprender una jerga laboral, había que tener unos contactos y tenías que ser admitido. Ahí no entraba cualquiera.
¿Por qué? Porque se reservaban los secretos del oficio para muy poquita gente. Entonces, eso en Escocia, a finales entre el siglo, durante el siglo XVII, los Estuardo, que tenían muy poquitos apoyos y que necesitaban el apoyo unánime de quien fuera, católico o protestante, daba igual, pero que les sostuviera frente a las fuerzas que iban contra ellos, especialmente los puritanos y los calvinistas en Escocia y los puritanos en Inglaterra, pues utilizaron esta asociación para crear unas redes de apoyo que fueron completamente estructuradas por el caballero de Murray hacia 1660 y que curiosamente, por ejemplo, están enlazadas con el nacimiento de la Royal Society, la primera gran sociedad científica de la historia, que también fue pues intervenida de esa manera, ¿no? Sobre todo para evitar que los científicos de la época los quemaran vivos, porque en aquella época la diferencia entre magia y ciencia no estaba para nada clara. Y un científico haciendo experimentos de química podía ser tomado por un brujo. La Royal Society lo que hacía era poner bajo protección del rey a los científicos y evitar, pues bueno, que la chusma entrara y los apaleara. Recordemos que, por ejemplo, en el siglo XVI, John Dee, que era una especie de mago científico, bueno, fue acusado de brujo, su casa fue saqueada, en fin, aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Entonces, era una forma de proteger a gente que era muy útil para el Estado. Claro. Pero, no sé, yo creo que masones pobres no existen. O sea, el maestro cantero tampoco era un pobrecito. El maestro cantero era un arquitecto de hoy en día. Claro. O sea, la No era un estructura peón, no era, social... no era No, no era un alguien que peón, estuviera ni con la mucho menos. hormigonera No, o no, con... no, 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 no. Ya, en el Los andamio. maestros canteros, si por ejemplo hay muchas logias que llevan el nombre de Villard Donecourt. Villard Donecourt era un maestro cantero que tenía los dibujos, los esbozos de cómo se realizan las catedrales góticas. El álbum de Villard de Donecourt es una de las joyas del arte medieval. Y bueno, Villard Donecourt Paria. no sé, paria, era un señor muy cotizado y cuyo trabajo se pagaba a un precio bastante alto. Entonces, ni los maestros cantores eran lo que hoy conoceríamos como gente que está en una obra, más bien eran los que dirigían la obra, y ningún masón, creo yo, ha sido pobre o de extracción social inferior. Más bien todo lo contrario. Por eso, cuando estalla la revolución comunista en la Unión Soviética y la burguesía desaparece del mapa, evidentemente desaparecen los masones. Claro. Y los 4 o 5 que quedan no creo que se atrevieran ni a pisar una logia. Entonces, bueno, recordemos que, por ponerlo de alguna manera, la masonería es el opus dei de la burguesía de izquierdas, por decirlo muy... También hay masones de derechas. Pero la masonería no es una organización destructora, es una organización muy conservadora, porque es gente que tiene mucho que perder por lo general. Claro. Y ahora mismo nadie, o sea, a Pedro Sánchez, ¿no? Que es la figura de la que más se habla, la que más se corea para insultarle en los estadios y tal. ¿Quién maneja sus designios? Más allá de su propio partido, de los españoles cuando vamos a la urna, lo que nos han contado. De verdad que no pertenece a ninguna... cuando visita el Club Bilderberg y este tipo de reuniones en Davos, no hay nadie que le dé órdenes por encima de él, no pertenece a ninguna logia, no hay nadie... Sabemos Vamos a que ver, el gran Josué. maestro masón de España es un senador del Partido Socialista y se puede ir a visitar la Gran Logia de España, aquí en Madrid. No controla a nadie a Pedro Sánchez. Josué, ¿tú admitirías en tu club a alguien como Sánchez? Si tuviera una sauna, sí. O sea, te lo digo de verdad. Entonces, vamos a ver, el poder en España, la masonería es muy poderosa en el PSOE, porque en el PSOE y en el PP hay mucho masón, sobre todo el PSOE es un partido claramente masónico, de hecho es mucho más masónico que marxista, es un partido de burguesía iluminista, en realidad no es socialista, es una especie de burguesía radical como la francesa, pero puede que Sánchez sea masón, pero no creo ni que sepa ni qué simboliza lo que ve una logia. O sea, habrá entrado pues por enchufe de alguien, como ha entrado casi todo en la vida. Pero las fuerzas que dirigen a Sánchez son fuerzas de tipo, sobre todo financiero, y sobre todo es Bruselas.
O sea, en España quien manda no es el presidente del gobierno. Cuando elegimos un presidente del gobierno, lo que elegimos es quién queremos que ejecute las políticas de Bruselas. Porque España no tiene política propia prácticamente en nada. Y bueno, pues este señor está ahí como pondrán luego a otro. Pero es como elegir, yo que sé, casi a un alcalde, porque realmente lo que es poder estratégico propio no tiene. Y después, acontecimientos históricos en España, como, no sé, el asesinato de Carrero Blanco, como la llegada de la democracia, no sé, la creación de ETA, ¿no ha tenido también digamos, bueno, pues un espíritu masónico? ¿No ha tenido una influencia de verdad de toda esta gente? No, eso fue en el siglo XIX sí. En el siglo XIX probablemente, por ejemplo, el asesinato de Perín. Posiblemente los cambios de gobierno del sexenio democrático sí tienen que ver con la masonería. Y, por ejemplo, la época de gobierno de Mendizábal, de Espartero, ahí sí hubo una fuerte, muy fuerte influencia masónica. Y en el trienio liberal. Y en las conspiraciones contra Fernando VII, ahí la masonería fue muy poderosa. Pero estamos en España, y en España la masonería inmediatamente se divide en ramas rivales que se tiran los trastos unas a otras. En la Segunda República, buena parte del establishment de la Segunda República eran masones. Pero digamos que en el aspecto político la masonería puede imponer, porque todos sus miembros piensan más o menos lo mismo, un tipo de gobierno liberal y muy laico. Y en Francia, en España, en Italia, incluso anticlerical. Pero de ahí no pueden pasar, porque luego en la masonería, en la política, tienen conservadores, tienen centristas, tienen socialistas. O sea, todo el espectro de la política burguesa está dentro de la francmasonería. Entonces, a veces lo intentan, como lo intentaron con la logia P2 en Italia, pero el experimento suele salir mal. La masonería no intenta tanto dirigir directamente la vida política como implantar una serie de directrices que poco a poco se van cumpliendo. Pero no hay un programa de gobierno, por decirlo así, concreto, sino que, bueno, es evolucionar en un sentido determinado. Y eso lo pueden hacer las derechas y las izquierdas. El PP está lleno de masones también. Entonces, no es tanto una acción política determinada como influir en una dirección. Y en eso sí que son eficaces. No tanto en dirigir la política como en influirla de manera general, no práctica. Y en eso sí se puede hablar de influencia, pero como la hay católica. O sea, también hay católicos en el PSOE, hay gente de iglesia en el PSOE y en el PP, y se dedican también a influir de esa manera. Es decir, ese tipo de política de influencia es común a todos los núcleos de poder, digamos, entre comillas, espiritual o ideológico, que no tienen la menor intención de bajar a la política diaria, pero que sí influyen de, pues este político es de los nuestros y vamos a hacer que apruebe tal ley para, bueno, que dentro de una serie de directivas, pues nos venga bien o actúe en nuestro espíritu. Pero más allá de eso, no creo que sería muy poco inteligente mezclarse en los detalles de la política. Y para acabar, y todos esos gestos que vemos, esa gente que se mete la mano por aquí, que saluda de una determinada manera poniendo los dedos, o que hace este tipo de gestos, o que une así las manos, o diferentes mandiles, ¿todo eso es casualidad? ¿Se hace para provocar, para reírse de nosotros? ¿O realmente hay una política gestual? Yo creo que más o menos lo hacen para que nos riamos de ellos, pero todos conocemos esos gestos. O sea, tampoco es un gran misterio. El problema de la masonería es que no tiene ningún misterio. Ese es uno de los grandes problemas que tiene. Entonces, bueno, pues y además como asociación, por lo que he podido yo averiguar y aprender de una terrible experiencia de lectura masónica que me llevó casi un año de mi vida, pues es una cosa bastante aburrida y donde, bueno, las ideas pseudonósticas de cualquier boticario de la esquina se plasman en unas planchas insoportables. Entonces, bueno, el, los signos, etcétera, son parte de un folclore de gente que vamos a ver, la masonería tiene muchísimo mitómano. Me imagino que habrás escuchado mil veces, la Revolución Francesa la hicimos nosotros. No, la Revolución Francesa se hizo contra los masones. Y en muchas realidades
del siglo XIX y XX que los masones atribuyen, pues no son suyas, son producto de eso, de la historia, que no hay secta que la pueda controlar. Y, por ejemplo, sin embargo, el gobierno de Kerensky, el gobierno provisional ruso del 17, fue un gobierno masónico, fue un desastre y lo barrieron los comunistas. Los tres últimos grandes jefes del gobierno provisional ruso eran grados 33 de la masonería, Kerensky, Nekrasov, Teresenko, y fueron, vamos, Lenin los quitó de en medio en cuestión de 24 horas. Entonces, bueno, el poder de los masones es equivalente al poder que tenga cierto tipo de burguesía liberal. Y será tan fuerte como sea esa clase social. Pero, ya digo, cuando hay un movimiento popular fuerte, la masonería es barrida también con todo lo que hay dentro. Repito, la masonería lo que le interesa es un régimen liberal más bien conservador, como por ejemplo en Gran Bretaña. Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, Noruega, los Países Bajos, países donde ser masón es casi como ser miembro de un club de la buena sociedad. La masonería es tremendamente conservadora. Los laboristas en Inglaterra en la época de Tony Blair, hicieron una auténtica cruzada contra la masonería, no por temas religiosos, sino porque era un bastión del poder conservador en Inglaterra. Entonces, lo normal en la masonería, hay que distinguir entre la masonería anglosajona y la masonería francesa. La francesa es más liberal, más de izquierdas, pero la masonería clásica es una masonería burguesa, aristocrática, conservadora tremenda. O sea, tiene muy poquito de revolucionaria, casi nada. Pues, don José Vanjó, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya le digo, a lo mejor la gente esperaba más entusiasmo por su parte en cuanto a decirnos, oye, pues Sánchez está en esta logia y pertenece a este grupo, pero nos lo ha dejado bien claro. Sé que es un tema que usted ha estudiado largo y tendido y le agradecemos que haya estado aquí con nosotros en Conspirafobia. Pues muchas gracias, Josué. Gracias de verdad. Pues nosotros nos Oh. despedimos, les deseamos una feliz semana a todos ustedes y como siempre digo cuando acabo este programa, darle las gracias a Izan Gómez y a Carlos Pecker y mucho cuidado porque la mayoría puede estar equivocada. Que Dios les bendiga.